Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción del capítulo número 5 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior básicamente nos habían confirmado la situación de los clones, justamente tanto para nuestra querida Reiko como pues para el tipo este de el bar. Aunque curiosamente también nos terminan mencionando, o sea que al momento pues de realizar estos clones, aparentemente los lunares pues no terminan replicándose en los clones por alguna razón. Pero por alguna razón también parece que nuestra chica sí fue capaz pues de o sea, de que se replicara pues tal cual cada uno pues de los pequeños aspectos de esta mujer, lo cual es muy curioso. Pensaba en que nos harían el plot de que realmente la Reiko original sería nuestra Reiko que tenemos actualmente, pero o sea, cuando lo pensamos detenidamente y todo lo que nos han mostrado y tal, no tendría mucho sentido la verdad, a no ser que les digo haya un plot medio raro ahí, tal cual, pues en medio de todo. Eh, Aparte, bueno, de todo esto nos muestra, no sé, que la cercanía de Hajime con Reiko pues es mucho más, o sea, de lo que uno esperaba, porque incluso pues tenía ahí llaves pues de el departamento pues de nuestra querida muchacha, aunque tiene sentido después de todo. Recordemos que estaban ahí comprometidos y bueno, también tuvimos pues ahí la escena de el principio donde prácticamente podemos ver el comienzo de su romance. También otro detalle interesante, o sea, que nos terminan revelando en en el capítulo, es el hecho de que tras la llegada de, o sea, la persona aparentemente original, pues a este terreno, lo que suponemos que es la persona original en este terreno, el clon o la persona, o sea, que se encontraba pues ahí en la ciudad, se termina desapareciendo, lo cual pues resulta en algo bastante extraño. E incluso vemos ahí una situación extraña, o sea, con la computadora pues ahí de Hajime. Y luego la teoría, justamente, o sea, de la realidad virtual, o sea, empieza a tomar más potencia en el hecho de que probablemente no se trate de clones como tal, sino de copias de, o sea, de la información de una persona en el mismo, o sea, en el mismo servidor. Entonces, debido, o sea, que pues obviamente son copias idénticas y tal, al momento pues de traspasar una copia del archivo pues a donde se encuentra pues una donde ya está, pues se termina superponiendo y pues se termina borrando la anterior. Así que interesante la verdad, a ver si se termina yendo por ese lado o les digo, o sea, o van a terminar tomando otro camino completamente también diferente. Y para empeorar las cosas, o sea, con respecto a la confusión, también nos terminan revelando que la muerte de Reiko pues se dio en circunstancias bastante sospechosas, ya que aquí se menciona, o al menos el del bar termina mencionando, que bueno, esta se terminó dando de una manera en que nadie pues ni siquiera el Hajime pues lo pudieran llegar a creer, mientras nos terminan mostrando cómo pues Hajime termina revelando nada más y nada menos que él fue quien terminó asesinando a nuestra querida Reiko, a la Reiko pues anterior. Muy sospechoso la verdad, como les digo, o sea, aquí pueden venir varios factores y tal, ser la clásica broma, o sea, que uno esperaría de Hajime, que haya un clon de Hajime, o sea, que sea el que realmente terminó pues haciendo todo esto y tal, o que de alguna manera Hajime se termine culpando por la muerte de Reiko. Así que vamos a ver qué es lo que nos terminan aquí confirmando en este episodio y qué más revelaciones pues nos terminarán dando. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, la verdad es que cada vez este anime se pone muy interesante, especialmente con esa
muestra de el final cuando te revelan realmente pues cómo aparentemente está Kunlun en podríamos decir la realidad o donde sea pues que esté situándose esta situación. Pero antes de llegar a esa parte hablemos un poquito de lo acontecido pues en este episodio, donde al final, como era de esperarse, pues sí, la respuesta a las palabras de el mismísimo Hajime era el hecho de que, bueno, era prácticamente una de sus bromillas. Aunque, bueno, sí te dejan claro de que probablemente sienta un poco, pues, de peso y culpa, o sea, por la muerte de Reiko. Eh, pero ahora ya no sé si es por estar involucrado directamente o por sentir que no terminó pues haciendo nada con respecto a lo mismo. Pero al menos, bueno, terminamos viendo a Reiko curiosamente más embelesada por nuestro querido muchacho. Ya después de esto vemos como pues Reiko termina pues leyendo esta novela con la cual pues se encuentra intrigada, queriendo pues leer la segunda parte, así que le pide pues a este Hajime que la lleve pues ahí a una librería donde puede encontrar la siguiente parte, que vemos como justamente se termina yendo pues al lado de nuestra querida Mei. Con la cual, bueno, vemos como pues ya terminan llegando a la librería y curiosamente se terminan encontrando pues con, sí, la segunda parte del libro que esta Reiko pues está buscando, pero con algo bastante peculiar. Y es que dicho libro aparentemente parecía estar como pues bugueado, podríamos llegar a mencionarlo, aunque bueno, aquí lo terminan viendo como pues un error de imprenta. Muy muy curioso la verdad, lo cual hace que la teoría de la realidad virtual o el universo simulado y tal se haga más fuerte que nunca. Aparte de esto, terminamos viendo un poquito pues de problemas con nuestra Bestu amiga, la cual, bueno, después de terminar viendo pues estos tickets y tal, o sea, para ver aparentemente aquella obra, bueno, aquella presentación y tal, parece pues tener ahí un poco de rechazo hacia lo mismo. Y es aquí donde nos terminan pues ahí revelando un poquito pues de el pasado de Yao Mei, el cual la verdad es que estaba muy interesado en terminar conociendo y el porqué aparentemente pues de esta transformación. Y bueno, vemos como pues aquí nos terminan revelando de que efectivamente Yao Mei pues siempre fue una mujer, no era la teoría ahí super fumada, o sea que tenía de que probablemente era un hombre, o sea que se terminó transformando, como nos había mencionado, o sea que se transformó de pies a cabeza. Sí, cabía la posibilidad, la verdad. No había tenido problemas, la verdad. O sea, la verdad es que terminó siendo bastante guapa la chica. Pero aquí nos muestran cómo pues realmente todo este fue un asunto más de identidad per se, o sea, como pues persona y tal, ya que veíamos como pues ella se sentía básicamente como pues a la sombra pues ahí de su madre, o más bien al control de esta misma, no pudiendo pues ahí tener elección propia y bueno, la madre pues precisamente convirtiéndolo básicamente en un clon de esta misma. Ahora se puede entender un poquito el rechazo, o sea, un poquito más el rechazo, o sea, de esta Yao Mei con respecto a la Reiko del pasado, sintiendo, o sea, como pues tiene ahí el control todavía pues en esta, en, bueno, en la Reiko pues que ella conoce y tal. De cierta manera, o sea, sí se puede, o sea, se puede entender ahí el hecho de que pues a su manera ella está intentando pues cortar ese digamos, lo que ella cree que es ese control, o sea, que hay sobre ella, pero la diferencia es que ella no está comprendiendo, o sea, que entre ella y esta Reiko pues hay una gran diferencia.
Y es que per se no es que esta Reiko del pasado pues esté ejerciendo un control pues dentro de la misma Reiko, sino que es ella misma, o sea, quien intenta pues saber más fuera pues de la perspectiva, o sea, de lo que es ella, o sea, para poder entender y comprender un poquito más y poder, digamos, crear una esencia más propia, o sea, de entre ella, o sea, con ella misma. A diferencia, pues, de nuestra querida Zhao Mei, la cual la diferencia es que ella pues sí es la que desea pues dejar esa parte, un poquito pues de esa parte del pasado y crear una nueva versión mejorada pues de ella misma. Al final vemos como pues ella termina sintiendo pues ese peso del pasado, ya que pues siente como pues no puede dejarlo atrás y tal. Lo que ella no entiende es que no hay necesidad realmente pues de dejarlo atrás, sino pues a saber. O sea que ahí está su pasado y tal, y saber qué es lo que quiere hacer, o sea, de ahora en adelante, o sea, sin dejar que esas situaciones ahí del pasado pues la terminen afectando. Y viendo como pues al final es la misma Rico, o sea, quien me gustó mucho, como les digo, o sea, me gusta mucho, o sea, cuando las palabras, o sea, que de apoyo, o sea, que le termina dando un amigo a alguien, se le terminan pues ahí devolviendo. Es como un círculo bonito, la verdad, de ayuda, muy, muy bien la verdad. Con lo cual vemos como finalmente recibiendo el apoyo de Reiko y tal termina finalmente pues saliendo ahí de ese, o sea, de ese cascarón, o sea, en el que se encontraba. Bonito la verdad y tal. Aquí me quedó una duda bastante extraña, o sea, es que con este anime, la verdad es que ya no se sabe. La verdad, o sea, pasan muchas cosas locas que no me sorprendería, o sea, que esta otra fuera otra de ellas. Pero si mi teoría de la realidad virtual termina siendo simulación termina siendo verdad, esta apariencia, o sea, que terminamos viendo en Yao Mei en un principio, o sea, que yo pensaba que era como una proyección mental, o sea, de ella misma, de cómo pues se veía y tal todavía, como pues la persona, o sea, que era en el pasado y tal, o si realmente se había llegado a transformar en su versión del pasado, o sea, debido a su visión justamente pues de ella misma. Porque les digo, o sea, si esto termina siendo verdad, o sea, la teoría, o sea, de que esto sea una simulación termina cobrando muchísimo más fuerza. Eh, ya después, bueno, tenemos, bueno, después de las cosas arregladas ya con esta Mei y tal, muy bonito episodio, la verdad, le digo, me gustó, ya que Mei sin lugar a dudas, es uno de mis personajes favoritos. Terminamos teniendo pues esta peculiar e interesante escena post créditos, donde Hajime continúa, bueno, tiene nuevamente pues un recuerdo ahí de el pasado, donde está con esta eh, Reiko y tal, terminando pues teniendo un momento pues ahí bonito y tal, y viendo como pues al final tiene esta charla con el del bar, el cual le termina mencionando como pues ese, bueno, después de que Hajime mencionara como pues prácticamente, o sea, se está aclimatando a Kunlun, este le termina mencionando como pues ya se ha enamorado justamente pues de la mismísima ciudad. Cosa que termina pues siendo un shock bastante grande para Hajime. No sé si es por una situación de, o sea, de las palabras que justamente le termina mencionando la misma Reiko del pasado, o si es una situación donde, porque podría llegar a ser, o sea, donde la idea esto de que, oh, Kunlun es bueno, Kunlun debes quedarte aquí, o sea, como que se está percatando ahí del lavado de cerebro, que también, como les digo, podría pues llegar a ser otra situación. Muy interesante la verdad, y especialmente porque parece que justamente este mal sueño y este tal termina coincidiendo, o sea, con el terremoto, o sea, que terminamos viendo
Aunque, bueno, también terminamos teniendo un terremoto pues más luego más atrás, pero creo que no estaba relacionado con este Hajime, así que pues ya no, ya no sé cómo encajaría esto de los terremotos y tal, a no ser que algo esté afectando pues ahí al Geneterra este, o sea que está pues ahí orbitando la ciudad de Kunlun. Pero como digo, o sea, lo que termina siendo más interesante es cuando vemos como pues el cloncito del mismísimo, el del tipo del bar, termina regresando a Kunlun. Solo para mostrarnos como pues aparentemente desde el exterior o más que nada, o sea, parece una ciudad completamente pues ya destruida. Y recordemos que en el pasado. Oh, no, pero no tiene que ver. No, estaba pensando, o sea, que nos habían mencionado, o sea, que Kunlun iba a ser destruida. Y estaba pensando, los terremotos, no, pero los terremotos no tendrían nada que ver, no. Entonces creo que son dos cosas totalmente separadas. Pero sí, o sea, recordemos que dijeron que Kunlun iba a ser destruida como tal, lo cual hace sospechar de que probablemente esto sí haya pasado. Y como digo, o sea, ya en el principio de la historia nos han mencionado, o sea, como pues el proyecto este de Geneterra era básicamente tener las conciencias de la gente subidas en este armatoste y tal, para conservar ahí básicamente las memorias, o sea, de la gente y pues darles entre comillas esta pseudo inmortalidad, o sea, con respecto a esto. Y puede ser, o sea, que todo lo que estemos viendo realmente, o sea, no esté pasando eh, per se en la, o sea, en Kunlun como tal, si en una versión simulada de esta misma. Aunque me parece curioso cómo termina siendo la entrada. O sea, porque vemos, o sea, que el del bar tiene que terminar llegando en, me imagino que habrá como una especie de terminal. Es que necesitaría saber exactamente cómo funciona. O sea, no sé si directamente, o sea, el armatoste es donde estén las conciencias y tal. O sea, como pues una especie de simulación más abierta, aunque se me haría raro, la verdad le digo, hay muchos detallitos, o sea, que hay que explicar y tal, o sea, para poder empezar a comprender un poquito de el misterio, pues, de este Kunlun. Y el hecho de, bueno, la situación de los clones, creo que empieza a ser más lo que pienso y tal, de que realmente no son clones per se, sino una especie de copias de estos archivos como tal. Así que bueno, habrá que esperar a ver cómo pues termina siendo esta situación, qué es lo que nos terminan revelando y qué pasará de ahora en adelante. Así que ya con esto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.